Hola chicos, bienvenidos a su clase de lenguaje. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, que es el guión. Si yo vengo y les pregunto ¿qué es el guión? Probablemente me dirán, puede ser un signo de puntuación, que es el que nos ayuda para ver quién empieza a hablar y quién deja de hablar o en qué momento está hablando el narrador, y están en lo correcto. Pero el día de hoy no nos vamos a enfocar tanto en el guión de signo de puntuación, sino que vamos a ver en sí lo que es el guión. Va a ser un texto que va a exponer detalles necesarios que deben de ser realizados. Y conocemos algunos guiones que pueden ser el guión de una película, fílmico, el guión de un programa, el guión de radio o de televisión. Incluso los noticieros se basan en un guión. Deben de seguir cierta planeación, inclusive las bromas deben de estar en el guión. Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir el guión? Bueno, nos va a servir para planificar cualquier cosa, ya sea un programa de radio, un programa de televisión, una obra, un talk show, incluso Laura en América. Tal vez ustedes están muy chiquitos, pero probablemente todos conocen que es muy famoso. Betty la Fea. Betty la Fea lleva un guión, el cual varios escritores se reunieron, una mesa creativa, un creative team, y realizaron, entonces ahorita Nicolás va a decir esto, o Betty ahorita se echa esta broma, ahorita Armando grita enojado, ¡Patricia Fernández! O la escena cuando Patricia llega, ¡y llegaron los meseros!, que es la más icónica de todos. Bueno, entonces, en el guión, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar situaciones extremadamente detalladas, ¿sí? Que nos van a indicar paso a paso todo lo que está sucediendo. Si alguien rompe un vaso, si alguien se topa con el antagonista, si alguien debe de decir una broma o si alguien debe de presentar a alguien, ¿sí? Bueno, ahora les voy a enseñar lo que son los tipos de guión. En los tipos de guión vamos a encontrar, se van a establecer por 3 variables. La primera, que va a ser la información, o sea, todo lo que contiene, las posibilidades de realizar modificaciones sobre ellos, o sea, las modificaciones, lo cual algunos guiones están abiertos para modificaciones si el director quiere que se cambien. Pero generalmente la mayoría de guiones están cerrados completamente a modificaciones, no permiten que nadie venga y cambie las cosas que están descritas ahí. Y la forma en que se nos va a presentar, la presentación, ¿sí? Entonces ahorita ya viene la otra división, según la información que va a contener el guión. Y según la información que contiene el guión podemos encontrar los guiones literarios, los guiones técnicos literarios, los guiones cerrados y los guiones teatrales, que como su nombre lo dice, están destinados para el teatro. Muy bien, ahora por favor quiero que vean en su cuaderno y vayan resaltando los datos más importantes. Cuando hablamos de un guión literario, ¿a qué nos estamos haciendo énfasis? Un guión literario va a venir a ser aquel que va a excluir las anotaciones técnicas relativas a hacer planificaciones, o sea, figuras de montaje, ¿sí? Pero en sí, un guión literario es aquel que va a dar la importancia fundamental al texto, aquel que debe leer el locutor o los locutores, o sea, las noticias, las novelas y los programas de radio. Muy bien, ahora a comparación o en diferencia del guión anterior, el guión técnico
aquí van a sobresalir las indicaciones técnicas, tal y como lo dice su nombre. Pero, ¿a qué se refiere esto? O sea, que aquí el contexto o el texto verbal va a aparecer a medias, que es lo que la persona debe decir y cómo lo debe de decir, va a aparecer así súper cortito. Pero este tipo de guión, más que todo, se va a enfocar en lo que van a hacer los tramoístas, o sea, cómo va a estar la incorporación, la planificación, las indicaciones técnicas, cómo debe de estar el encuadre de la cámara, cómo debe de estar la posición de la cámara, la decoración detrás de la persona que está hablando, el sonido, el playback o los efectos especiales, o sea, la iluminación o las imágenes superpuestas cuando nuestra locutora, ya sea de noticias o de radio, le toque hablar. Luego tenemos el técnico literario, que como su nombre lo indica, va a mezclar tanto el guión técnico como el guión literario, o sea que en este se va a encontrar tanto todas las indicaciones minuciosas al equipo técnico como para lo que la persona que está hablando o está dando el mensaje va a estar completamente, ¿sí? Es como cuando vimos en el día de hoy el tema de la descripción, la etopeya y la prosopografía, que la prosopografía es la descripción física de una persona, la etopeya es la descripción moral y psicológica de una persona, y cuando estas dos se juntan, vienen y se crea lo que es el retrato de una persona. Ahora, cuando hablamos del guión cerrado, ¿a qué nos vamos a referir con esto? O sea, un guión cerrado va a ser aquel que no va a admitir modificación. Tal y como se los dije la vez pasada, van a haber guiones que no van a aceptar ninguna sola modificación, ni, pongámosle este chiste, podemos cambiar esto en este lugar, es que esto no me gusta. No, se queda tal cual como los dejaron, ya sea locución, como complejidad y características del espacio. No se puede cambiar nada. Y ya vemos a lo mero bueno, el guión teatral, que sabemos que el guión teatral es aquel que va a ser escrito específicamente para ser representado en el teatro. Este es el guión más completo que puede haber. ¿Por qué? Porque aquí van a estar involucrados tanto actores, directores, productores, iluminación, escenografía, vestuario, música, encargados del oscuro. Cuando empezamos a ver lo que era el teatro, les dije que los de oscuro eran aquellas personas que estaban completamente de negro y estaban tras bambalinas y se encargaban de cambiar lo que era la luz, de cambiar la escenografía, de estar cambiando todo, ¿sí? Y también de lo de el cierre y abertura del telón, entre otras cosas. Ahí va a venir lo que es el cambio de personajes, quién empieza a hablar, quién deja de hablar. Van a venir las pequeñas acotaciones que van a venir entre los paréntesis, que estas van a identificar cómo debe de entrar un personaje. Entra enojado a la sala, entonces entra el personaje enojado. Se pone las manos en la cabeza y grita, entonces viene y se ponen las manos en la cabeza y gritan desesperados. Ahora que ya sabemos lo que es un guión y los tipos de guiones que existen, ¿cómo podemos hacer un guión teatral? Bueno, primero que nada, sabemos que el guión tenemos que pensar en una historia. ¿Cómo es que vamos a realizar o en qué historia nos vamos a basar para realizar esa presentación? ¿Sí? Tiene que tener tanto lo que es el guión literario, o sea que tenemos que especificar exactamente en qué momento va a hablar uno de nuestros personajes. Entonces, al momento de hacer nuestro guión, debemos representar bien en qué momento cierto personaje va a hablar y cómo va a hablar, cómo va a interactuar en el escenario, qué cosas vamos a tener en el escenario y en cada escena,
cómo van a ser los sentimientos de esa persona, si lo va a decir triste, si lo va a decir frustrado, si va a estar alegre. Debemos de marcar dónde va a estar el inicio, el nudo, el clímax de la historia y el desenlace. Pero también debemos de darle a conocer a nuestros actores que deben tener cuidado y tener ciertas precauciones. Por ejemplo, al entrar al escenario, que los tramoyistas no dejen nada con los cuales nuestros actores se vayan a tropezar, que tengan mucho cuidado cuando estén hablando, cuando sean así escenas de mucha euforia, que no vayan a gritar. Ahí es donde viene lo que es la educación vocal, que no griten con la garganta, sino que van a gritar con la parte del diafragma, porque o si no, unas cuantas escenas o unas puestas en escena, presentaciones que hagamos y puchica, nuestros actores se van a dañar la garganta y ya no van a poder salir. También que estén atentos al momento de entrar, que no sea necesario llamarlos para que entren a la escena, ¿sí? También en qué momento los de la luz, o sea, los del equipo de iluminación, estén atentos cuando sean escenas así tristes, que cambien el color, que las pongan en azul, que las pongan en rojo cuando sea de ira, que las pongan en amarillo cuando sea de nostalgia. Y así, y en qué momento ponerle la luz blanca a nuestro personaje principal cuando vaya a tener su monólogo. O sea, y eso sí les había dicho que les iba a decir que era un monólogo, y ahorita lo vamos a ver porque les voy a poner un ejemplo de un monólogo chistoso. Estamos viviendo una crisis. Sí, aunque pongan su cara de incredulidad, en México no hay dinero que alcance. En este país, en el México de hoy, el México del cambio. Ahora se nos exige tener 2 o más empleos para poder sufragar nuestras más básicas necesidades. Qué lamentable que para tener papel de baño en mi casa tengo que trabajar 3 turnos en Televisa. Me da pena decirles, me da mucha pena comentarles a ustedes y a los ejecutivos de esta empresa Televisa que con lo que gano en este programa, en este bello programa, no me alcanza. Tengo muchas deudas. Hay crisis en México. Fíjense, para darles un ejemplo, debo 3 meses del mantenimiento de mi casa de Acapulco. He tenido que vender 2 de mis 5 yates. Ya solo tengo 3 de los 5 que tenía. No sé qué voy a hacer cuando me quede uno. O sea, perdón, tiene un yate, pobre loser. Mi esposa, mi hija y yo nos hemos tenido que mudar a una casa más chica, en las Lomas de Chapultepec. Para los que no saben, las Lomas de Chapultepec aquí en el Distrito Federal es una colonia popular. La crisis está cañona, señores. Tan grave está la crisis que aquí están los 5 puntos de otro rollo. Es que hay crisis de monólogos. Bueno, les decía que debido a la crisis siempre... Tal vez esos aviones nunca regresen, comandante. ¿Por qué creen que caigan en batalla? No. Tal vez no regresen porque no nos hemos terminado de pagar. Les decía que debido a la crisis... Esto que les estoy diciendo es cañón y es neta, ¿eh? Debido a la crisis, siempre he tenido 2 trabajos. Ustedes no lo sabían, pero uno es este que conocen, en otro rollo, y... Gracias, Jorge. Uno es este, el programa de otro rollo, que lo hacemos ya hace poco más de 8 años. Y desde hace unas semanas, don Poncho me contrató para vender flores en Xochimilco. Así es. Bueno, entonces, como lo pudieron ver, un monólogo es el momento que un solo personaje tiene para hablar sobre un tema.
Puede ser de los sentimientos, puede ser de la situación actual, puede ser de un suceso real o puede hacerlo una sátira, haciendo burla a la realidad tal y como lo hizo el señor Adal Ramones. Si se pudieron dar cuenta, implementaron todo: sonido, luces, vestuario, escenografía, movimientos corporal y movimiento gestual. Bueno, entonces después de haber visto lo que era el monólogo, vamos ahora con lo siguiente. También para tener en cuenta al momento de realizar nuestro guión, tenemos que ver los tipos de narradores que existen. Entonces, los tipos de narradores vamos a encontrar 3. Tenemos narrador en primera, segunda y tercera persona. Al hablar el narrador en primera persona, este va a venir y va a narrar los hechos, pero él participa en ellos, o sea que él estaría contando casi su propia historia también. Cuando hablamos del narrador de segunda persona, este narrador se va a dirigir a sí mismo de una forma en que se convierte a la vez en un narrador y un personaje. Y el narrador en tercera persona es el más frecuente que vamos a encontrar en todos los textos literarios. O sea que este es el que va a contar los sucesos que ocurrieron a otros personajes, o sea, a personajes ajenos a él. También podemos encontrar otro tipo de narrador, que es el narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador omnisciente, cuasi omnisciente y narrador visual o testigo. Y ahorita les voy a poner un video donde vamos a ver esos tipos de narradores. El narrador heterodiegético, que no es parte de la historia, y el narrador homodiegético, que sí participa en ella. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y el narrador objetivo, también conocido como observador. El narrador homodiegético se presenta como el narrador testigo y el narrador protagonista. Este último es también conocido como autodiegético, ya que narra su propia historia. Definamos estos tipos de narradores de acuerdo a la figura. El narrador omnisciente es como un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos puede narrar desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Veamos este fragmento de la Metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Se puede observar que el narrador sabe todo lo que le suceden a los personajes, incluso nos da cuenta sobre los sentimientos de Gregorio. El narrador objetivo es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlos. Se diferencia del narrador omnisciente, ya que en este caso no se narran sentimientos ni se juzgan a los personajes, solo se narrará fríamente el hecho. Veamos este texto de Camilo José Cela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Nota que el narrador solo se encarga de describir los hechos como si una cámara nos diera cuenta de lo que registra. El narrador testigo es aquel que, como vimos, sí está presente en la historia, pero no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista que él ve. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. Notamos que la historia es ahora narrada por Watson, quien sí participa en la historia, pero el protagonista es Sherlock Holmes.
El narrador protagonista se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. En este fragmento, el narrador nos está contando su propia historia. Según la persona gramatical que predomina en cada narrador, podemos ubicar a los dos primeros en tercera persona y a los dos últimos en primera persona. Debemos añadir también algunos otros casos. El narrador en segunda persona suele poner al lector como protagonista, o también puede realizar una autorreflexión. Según sea el caso, podemos ubicarlo como protagonista si fuera autorreflexivo, o testigo si el lector fuera el protagonista. Incluso puede ser un narrador heterodigético. Observemos el siguiente texto. Lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. La narración no siempre se da desde una sola perspectiva. A veces, más de un narrador nos cuenta los hechos según su versión. A esto le llamamos perspectiva múltiple o enfoque narrativo múltiple, ya que hace saltos de un narrador a otro. Un ejemplo claro es la novela de Faulkner, donde 15 narradores cuentan sus versiones del mismo hecho. Pero este cambio puede hacerse incluso en un mismo párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Muy bien, chicos, ahora que conocemos bien lo que son los tipos de narradores según la interacción que tienen en la obra, es hora de que conozcamos lo que son los tiempos de una obra, ¿sí? En los tiempos de una obra podemos encontrar 3. El tiempo lineal, el tiempo circular y el tiempo pendular. El tiempo lineal va a ser el que va a seguir los sucesos tal y como van pasando, o sea, que este va a venir y va a narrar y va a seguir un orden cronológico desde que inicia el cuento hasta donde acaba. A eso se le llama tiempo lineal. Cuando el protagonista viene y nos cuenta todo lo que va pasando, que la historia estaba, ¿sí? Ahora, cuando nos vamos a lo que es un tiempo circular, va a ser aquel que va a iniciar donde termina. ¿A qué se refiere con eso? Que la historia va a comenzar precisamente donde la historia acaba, o sea, el fin de la historia. Volvemos a la historia de Carasamba. Se recuerdan cómo inicia Carasamba, ¿verdad? Si no me equivoco, empieza que un hombre está en un bar y está contando la fatídica tragedia que le pasó al conocer a una mujer del Petén, ¿sí? Y que siempre se mantiene en la mesa del bar diciendo y repitiendo el nombre de María. Entonces ahí es cuando ya empieza a decir, ella vivía en tal, que no sé qué, que no sé cuánto, y empieza a decir todos los sucesos. Supuestamente sigue un orden cronológico porque nos va diciendo todo en el orden que va sucediendo. Pero al momento de iniciar la obra, es un tiempo circular porque inicia donde termina. Cuando hablamos de un tiempo pendular, este tiempo va a venir y nos va a contar la historia con saltos en el tiempo. O sea, puede iniciar en el presente, como de repente va a venir y nos va a contar algo del pasado para que nosotros podamos entender bien qué es lo que está pasando, tanto como del pasado, o puede dar un salto al futuro, ¿sí? El salto al pasado se le conoce como flashback
Y este nombre sí está en nuestro libro. Se dice flashback, que es el salto que da el narrador al momento de estar contando la historia hacia un suceso importante del pasado. También está lo que es el flash forward, que es el salto al futuro, o cuando se salta al futuro a darnos algún acontecimiento que puede marcar al protagonista o puede marcar al personaje. También vamos a tener lo que es un tiempo psicológico. ¿Y a qué se refiere con el tiempo psicológico? El tiempo psicológico va a venir siendo aquel que va a suceder en la mente de nuestro personaje principal. ¿Y cómo así, Miss? No le entiendo, ¿sí? A diferencia del tiempo físico y objetivo, que sería el tiempo lineal, el tiempo psicológico o subjetivo es la experiencia del flujo de la duración del lapso en que hay un proceso en el que el individuo va a experimentar diversas maneras de su vida, ya sea consciente, ya sean inconscientes, durante sus sesiones de estados mentales, cuando calcula lapsos para recordar eventos del pasado. Les puedo un libro donde se maneja lo que son tiempos psicológicos, podría ser La señora Dalloway, en el cual la señora está alistándose para una fiesta y esta empieza a recordar todo lo que ha pasado en su vida, y mientras ella se va arreglando, que para ella pueden ser, tiempo de mujer unos 30, 40 minutos o una hora, y ella vuelve a tener toda su vida, o sea, toda la obra se trata de la vida de esta señora mientras ella se arregla para estar presente y bajar a una fiesta. Bueno, chicos, entonces hemos llegado al final. Espero que les haya servido y espero que hayan anotado y subrayado los datos más importantes. Recuérdense que este video va a servir para que tengamos una puesta en común el día lunes. Los quiero bastante, mis amores, se me cuidan. Bye, bye.